Don Aurelio sintió cada costilla de la yegua moribunda cuando la tocó por primera vez, y todos, en la subasta, le dijeron que había tirado sus últimos $40 a la basura. Lo que esa yegua dio a luz 3 semanas después hizo que el pueblo entero cayera de rodillas y llorara. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos, el sol apenas comenzaba a despuntar sobre las colinas de un pequeño pueblo en el corazón de México, cuando don Aurelio Mendoza, un hombre de 73 años con el rostro curtido por décadas de trabajo en el campo, se preparaba para asistir a la subasta de ganado que se celebraba cada primer sábado del mes en las afueras del municipio. Sus manos, marcadas por callos y arrugas, que contaban historias de esfuerzo y sacrificio, temblaban ligeramente mientras se abotonaba la camisa de cuadros que su difunta esposa le había regalado años atrás. No tenía mucho dinero en el bolsillo, apenas unos cuantos billetes arrugados que sumaban poco más de $50, producto de la venta de algunas gallinas y la cosecha de maíz de su pequeña parcela. Don Aurelio había vivido toda su vida rodeado de animales. Desde niño, cuando su padre le enseñó a montar su primer caballo, había desarrollado una conexión especial con estas criaturas nobles y majestuosas. Sin embargo, los años no habían sido generosos con él. La muerte de su esposa Carmela hacía 5 años lo había sumido en una soledad profunda, y poco a poco había ido vendiendo sus animales para sobrevivir. Ahora solo le quedaban un par de gallinas flacas y un perro viejo llamado Canelo, que lo acompañaba en las noches frías, cuando el silencio de la casa se volvía insoportable. Aquella mañana, algo en su interior lo impulsaba a ir a la subasta. No sabía explicarlo, pero sentía una especie de llamado, una corazonada que le decía que ese día sería diferente. Caminó lentamente por el sendero de tierra que conectaba su humilde casa de adobe con el camino principal, respirando el aire fresco de la mañana y observando cómo los primeros rayos del sol teñían el cielo de tonos anaranjados y dorados. A su lado, Canelo trotaba con dificultad, sus patas artríticas protestando con cada paso, pero negándose a abandonar a su dueño. Cuando llegó al recinto de la subasta, el lugar ya estaba repleto de ganaderos, comerciantes y curiosos que buscaban alguna oportunidad entre los animales que se ofrecían. El olor a heno, estiércol y sudor de caballo impregnaba el ambiente, mezclándose con el bullicio de las conversaciones y los relinchos ocasionales. Don Aurelio se abrió paso entre la multitud con pasos lentos pero decididos, sus ojos recorriendo cada corral en busca de algo que captara su atención. Fue entonces cuando la vio. En el último corral, apartada de los demás animales, como si fuera una vergüenza que los organizadores quisieran ocultar, yacía una yegua de proporciones enormes. Su pelaje, que alguna vez debió ser de un negro azabache brillante, ahora lucía opaco y cubierto de polvo. Sus costillas se marcaban bajo la piel como un mapa de sufrimiento, y su vientre, tremendamente hinchado, revelaba un embarazo avanzado. La yegua respiraba con dificultad, sus grandes ojos oscuros mirando al vacío con una expresión que mezclaba el dolor con una resignación absoluta. Don Aurelio se detuvo frente al corral, sintiendo cómo su corazón se encogía ante aquella imagen. Había visto muchos caballos en su vida, algunos magníficos y otros en condiciones deplorables,
pero nunca había presenciado algo así. La yegua era enorme, más grande que cualquier otra que hubiera visto, y a pesar de su estado deplorable, había algo en ella que hablaba de nobleza, de una grandeza que el maltrato y el abandono no habían logrado extinguir por completo. Un hombre gordo con sombrero de paja se acercó al corral y escupió en el suelo con desprecio. «Esa yegua no vale nada, viejo», dijo mirando a don Aurelio con una sonrisa burlona. «Está medio muerta y preñada. El dueño anterior la abandonó porque decía que le traía mala suerte. Nadie en su sano juicio pagaría un centavo por ella». Don Aurelio no respondió. Sus ojos permanecían fijos en la yegua, observando cada detalle de su cuerpo maltratado. Notó las marcas de látigo en su lomo, las heridas mal cicatrizadas en sus patas y los parásitos que se movían entre su crin enmarañada. Pero también notó algo más, algo que los demás parecían incapaces de ver. Un destello de vida en aquellos ojos oscuros, una chispa que se negaba a apagarse. El subastador, un hombre delgado con voz chillona, se acercó al corral y anunció con desgana que la yegua estaba a la venta. «Tenemos aquí una yegua de raza Shire, probablemente cruzada con percherón», gritó sin mucho entusiasmo. «Está preñada y en mal estado, pero si alguien quiere llevársela para carne o lo que sea, la ofrecemos a precio de regalo». La subasta comienza en $20. El silencio que siguió fue elocuente. Nadie levantó la mano. Los ganaderos intercambiaban miradas de burla y negaban con la cabeza. Algunos incluso se alejaron del corral como si la yegua fuera contagiosa. El subastador, visiblemente frustrado, bajó el precio a $15, luego a 10 y finalmente a 5. Nada, ni una sola oferta. Está bien, dijo el subastador con un suspiro de resignación. $40 y se la llevan con todo y la cría que traiga adentro, si es que sobrevive al parto. Es mi última oferta antes de mandarla al matadero». Fue en ese momento cuando don Aurelio levantó su mano temblorosa. «Yo la compro», dijo con voz firme que sorprendió incluso a él mismo. $40. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los presentes voltearon a ver al anciano como si hubiera perdido la razón. Algunos rieron abiertamente, otros negaron con la cabeza con expresiones de lástima. Un viejo loco gastando sus últimos centavos en un animal moribundo. Pero don Aurelio no les prestó atención. Sus ojos estaban fijos en la yegua, y por un instante habría jurado que ella también lo miraba a él. La transacción se completó en cuestión de minutos. Don Aurelio entregó los $40 arrugados al subastador, quien los contó con incredulidad antes de guardarlos en su bolsillo. El anciano se quedó con apenas $10 para el resto del mes, pero en ese momento el dinero era lo que menos le importaba. Mientras firmaba los papeles de propiedad con una letra temblorosa pero decidida, podía escuchar los murmullos burlones a su alrededor. «Pobre viejo», decían algunos. «Ha perdido el juicio», comentaban otros. Pero don Aurelio había aprendido hace mucho tiempo que las opiniones ajenas rara vez valían el aire que las transportaba. El verdadero desafío comenzó cuando tuvo que sacar a la yegua del corral. El animal, debilitado por meses de abandono y desnutrición, apenas podía mantenerse en pie. Cada paso que daba parecía costarle un esfuerzo sobrehumano.
y su respiración se volvía más laboriosa con cada movimiento. Don Aurelio, consciente de que no podía forzarla, se acercó lentamente y comenzó a hablarle en voz baja, como solía hacer con los caballos asustados cuando era joven. Tranquila, bonita, le susurraba mientras acariciaba suavemente su hocico. Ya nadie va a hacerte daño. Ahora estás conmigo. La yegua, como si entendiera sus palabras, levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. En ese intercambio silencioso, don Aurelio sintió que algo se conectaba entre ellos, un vínculo invisible pero poderoso que trascendía las palabras. Con paciencia infinita, logró que la yegua diera sus primeros pasos fuera del corral, guiándola con una cuerda vieja que uno de los trabajadores le había prestado. El camino de regreso a casa fue largo y agotador. Lo que normalmente le tomaba 1 hora de caminata se convirtió en casi 4 horas de avance lento y pausado. La yegua se detenía constantemente, su cuerpo temblando por el esfuerzo, y don Aurelio esperaba pacientemente a que recuperara el aliento antes de continuar. En varias ocasiones, algunos vecinos que pasaban en sus camionetas se detenían para ofrecer ayuda, pero al ver el estado del animal, terminaban negando con la cabeza y siguiendo su camino. Nadie quería involucrarse con lo que consideraban una causa perdida. Cuando finalmente llegaron a la pequeña propiedad de don Aurelio, el sol ya comenzaba a ocultarse tras las montañas. El anciano, exhausto pero determinado, guió a la yegua hacia el viejo establo que había permanecido vacío durante años. El lugar necesitaba reparaciones urgentes, con tablas sueltas y un techo que amenazaba con derrumbarse, pero era lo mejor que podía ofrecerle. Con sus últimas fuerzas, don Aurelio preparó un lecho de paja fresca que había guardado para emergencias y trajo varios cubos de agua del pozo. La yegua se dejó caer pesadamente sobre la paja, su enorme cuerpo temblando de agotamiento. Don Aurelio se sentó a su lado, ignorando el dolor en sus propias articulaciones, y comenzó a examinarla más de cerca. Las heridas eran peores de lo que había pensado. Algunas estaban infectadas, otras parecían cicatrices de quemaduras, y su piel estaba cubierta de garrapatas y otros parásitos. Pero lo que más le preocupaba era su vientre hinchado. El embarazo parecía estar muy avanzado, quizás demasiado, y el estado de desnutrición de la madre ponía en riesgo tanto su vida como la de la cría. «Voy a llamarte Esperanza», dijo don Aurelio, mientras limpiaba suavemente una de las heridas con agua tibia. «Porque eso es lo que representas para mí, y porque eso es lo que necesitas ahora más que nunca». La yegua, como si aprobara el nombre, emitió un suave relincho y cerró los ojos, permitiendo que el anciano continuara con sus cuidados. Aquella primera noche, don Aurelio no durmió. Se quedó en el establo junto a Esperanza, vigilando cada respiración, cada movimiento. Preparó una mezcla de avena con agua tibia y un poco de miel que guardaba para ocasiones especiales, y con paciencia logró que la yegua comiera algunas cucharadas. No era mucho, pero era un comienzo. Entre las sombras del establo, iluminado apenas por una vieja lámpara de aceite, el anciano le contaba historias de su juventud, de los caballos que había montado, de su esposa Carmela y de los sueños que alguna vez tuvo. A la mañana siguiente, don Aurelio despertó sobresaltado al darse cuenta de que se había quedado dormido, recostado contra la pared del establo. Lo primero que hizo fue buscar a Esperanza con la mirada, temiendo lo peor. Pero allí estaba ella, todavía acostada sobre la paja, pero con los ojos abiertos y una expresión que parecía ligeramente más alerta que el día anterior.
El anciano sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho. Había sobrevivido la primera noche. Los días siguientes fueron una batalla constante contra el tiempo y las probabilidades. Don Aurelio gastó sus últimos $10 en medicamentos básicos y alimento especial para caballos, pidiendo fiado en la tienda del pueblo con la promesa de pagar cuando pudiera. Limpiaba las heridas de Esperanza 3 veces al día, le quitaba los parásitos uno por uno con pinzas y la alimentaba en pequeñas porciones para no sobrecargar su sistema digestivo debilitado. Cada pequeña mejora era una victoria. Cada día que pasaba sin complicaciones era un milagro. Los vecinos, que al principio habían criticado su decisión, comenzaron a observar desde la distancia con curiosidad. Algunos, movidos quizás por la compasión o la culpa, dejaban ocasionalmente sacos de avena o cubos de zanahorias en la entrada de su propiedad. Don Aurelio nunca supo quiénes eran estos benefactores anónimos, pero agradecía en silencio cada gesto de bondad. En medio de la adversidad, la humanidad encontraba formas de manifestarse. 2 semanas habían transcurrido desde que don Aurelio trajo a Esperanza a su humilde propiedad, y los cambios en la yegua eran notables, aunque todavía insuficientes. Su pelaje, antes opaco y cubierto de suciedad, comenzaba a recuperar un brillo tenue que insinuaba su antiguo esplendor. Las heridas más superficiales habían cicatrizado, y aunque las marcas permanecerían para siempre como testimonio de su sufrimiento pasado, ya no supuraban ni causaban dolor. Sin embargo, lo que más preocupaba a don Aurelio era el vientre de Esperanza, que parecía crecer día con día, tensándose de una manera que el anciano intuía no era del todo normal. Una tarde, mientras cepillaba suavemente la crin de Esperanza, don Aurelio recibió la visita inesperada de doña Remedios, una anciana del pueblo conocida por sus conocimientos en medicina tradicional y su experiencia con animales de granja. La mujer, de 80 años y con una mirada que parecía atravesar el alma, se había enterado de la situación por los rumores que circulaban en el mercado y había decidido venir a ver con sus propios ojos al animal que todo el mundo daba por muerto. «Aurelio, viejo terco», dijo doña Remedios, mientras se acercaba al establo con pasos sorprendentemente ágiles para su edad. «Me dicen que compraste un caballo moribundo y que has perdido la cabeza. Vine a ver si es verdad o si la gente exagera como siempre». Don Aurelio sonrió levemente y se hizo a un lado para que la anciana pudiera ver a Esperanza. La yegua, que había desarrollado cierta desconfianza hacia los extraños, levantó la cabeza con alarma, pero algo en la presencia de doña Remedios pareció tranquilizarla. La anciana examinó a Esperanza con ojo experto, palpando su vientre con manos curtidas por décadas de trabajo. Sus cejas se fruncieron en una expresión de concentración, y durante varios minutos no dijo una sola palabra. Don Aurelio esperaba en silencio, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su pecho con cada segundo que pasaba. Finalmente, doña Remedios se incorporó y lo miró directamente a los ojos con una expresión indescifrable. «Esta yegua no lleva una cría, Aurelio», dijo la anciana con voz grave. «Lleva varias». Don Aurelio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo que varias?», preguntó con voz temblorosa. «Eso es imposible. Las yeguas solo tienen un potro a la vez. Quizás 2 en casos muy raros». Doña Remedios negó con la cabeza lentamente.
Yo sé lo que mis manos me dicen, viejo, y mis manos me dicen que hay más de 2 criaturas ahí dentro. ¿Cómo es posible? No lo sé. Pero te aseguro que cuando llegue el momento del parto, vas a necesitar toda la ayuda que puedas conseguir. Las palabras de doña Remedios quedaron flotando en el aire como una sentencia. Don Aurelio pasó las siguientes noches en vela, investigando todo lo que podía sobre partos múltiples en yeguas. Preguntó a los pocos veterinarios de la zona, quienes le confirmaron que era extremadamente raro y peligroso. La mayoría de los embarazos gemelares en caballos terminaban en tragedia, con las crías naciendo muertas o demasiado débiles para sobrevivir. Un embarazo con más de 2 potros era prácticamente inaudito. Pero don Aurelio se negaba a rendirse. Había invertido no solo su dinero, sino también su corazón en Esperanza, y no iba a abandonarla ahora que más lo necesitaba. Comenzó a preparar el establo para el parto, reforzando las paredes, instalando mejor iluminación con lámparas de gas y acumulando mantas, toallas y todos los suministros que pudiera necesitar. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba junto a la yegua y le hablaba en susurros, prometiéndole que haría todo lo posible para que ella y sus crías sobrevivieran. Esperanza, por su parte, parecía entender la gravedad de la situación. Se había vuelto más tranquila, más dependiente de la presencia de don Aurelio. Cada vez que el anciano entraba al establo, la yegua levantaba la cabeza y emitía un suave relincho de bienvenida. Y cuando él se sentaba a su lado para cepillarla o simplemente para hacerle compañía, ella apoyaba su enorme cabeza en su hombro como buscando consuelo. Los días se convirtieron en semanas, y el vientre de Esperanza seguía creciendo de manera alarmante. La yegua tenía dificultades para levantarse, y cuando lo hacía, sus patas temblaban bajo el peso adicional. Don Aurelio había comenzado a dormir permanentemente en el establo, sobre un colchón viejo que había arrastrado desde la casa. No quería perderse ninguna señal de que el parto estaba por comenzar. Una noche particularmente fría, mientras el viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba el techo del establo, don Aurelio notó que Esperanza estaba más inquieta de lo normal. La yegua se movía de un lado a otro, resoplando con fuerza y mirando hacia su vientre con una expresión de dolor. El anciano sintió que su corazón se aceleraba. Había llegado el momento. Con manos temblorosas, don Aurelio encendió todas las lámparas y preparó los suministros que había acumulado durante semanas. Envió a Canelo, su viejo perro, a buscar ayuda con una nota atada al collar, rezando para que alguien la encontrara a tiempo. Luego se arrodilló junto a Esperanza y tomó su cabeza entre sus manos. «Tranquila, mi niña», le susurró con voz que intentaba sonar calmada, aunque por dentro estaba aterrorizado. «Vamos a hacer esto juntos, no estás sola». Esperanza lo miró con esos ojos oscuros que habían visto tanto sufrimiento, y en ellos don Aurelio vio algo que no esperaba: confianza absoluta. La yegua confiaba en él completamente. Ponía su vida y la de sus crías en sus manos arrugadas y temblorosas, y en ese momento el anciano supo que no podía fallarle. Costara lo que costara, haría que esa noche terminara en un milagro y no en una tragedia más. Las contracciones comenzaron poco después de la medianoche, sacudiendo el enorme cuerpo de Esperanza con una intensidad que asustó a don Aurelio. La yegua se había tumbado sobre la paja,
su respiración convertida en jadeos cortos y agitados que llenaban el establo de un sonido angustiante. El anciano, arrodillado a su lado, acariciaba su cuello empapado de sudor mientras murmuraba palabras de aliento que no sabía si ella podía escuchar. Afuera, la tormenta arreciaba con furia, como si la naturaleza misma quisiera poner a prueba la voluntad de aquellos dos seres que luchaban contra las probabilidades. Los minutos se arrastraban como horas. Don Aurelio observaba cada movimiento de Esperanza, cada contracción que tensaba su vientre hinchado, cada gemido de dolor que escapaba de su garganta. Había presenciado partos de animales antes, muchas veces a lo largo de su vida, pero ninguno como este. Podía sentir en el aire que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que desafiaba toda lógica y explicación. Fue entonces cuando escuchó voces afuera del establo. La puerta se abrió de golpe y entraron doña Remedios, seguida de dos hombres jóvenes del pueblo que habían encontrado a Canelo vagando bajo la lluvia con la nota de auxilio. Los recién llegados se detuvieron en seco al ver la escena ante ellos, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y preocupación. Doña Remedios, sin perder un segundo, se arremangó las mangas de su blusa y se arrodilló junto a don Aurelio. «Llegamos a tiempo», dijo la anciana con voz firme mientras examinaba a Esperanza. «El parto está avanzando, pero va a necesitar ayuda. Esta yegua está demasiado débil para hacerlo sola». Don Aurelio asintió, agradeciendo en silencio la presencia de aquellas personas que habían acudido en medio de la tormenta. Los dos jóvenes, siguiendo las instrucciones de doña Remedios, trajeron más agua caliente y prepararon mantas limpias mientras el anciano permanecía junto a la cabeza de Esperanza, sosteniéndola y hablándole sin cesar. La primera cría apareció casi una hora después. Era un potrillo pequeño, más pequeño de lo normal, con un pelaje negro como la noche de tormenta que rugía afuera. Don Aurelio contuvo el aliento mientras doña Remedios limpiaba las vías respiratorias del recién nacido con movimientos expertos. Durante unos segundos eternos, el potrillo permaneció inmóvil y el corazón del anciano pareció detenerse. Pero entonces, como respondiendo a una plegaria silenciosa, la pequeña criatura tosió, sacudió la cabeza y comenzó a respirar por su cuenta. «Es un macho», anunció doña Remedios con una sonrisa cansada pero genuina. «Está débil, pero vivo». Sin embargo, antes de que pudieran celebrar, otra contracción sacudió el cuerpo de Esperanza. La yegua relinchó de dolor y don Aurelio apretó su mano contra su cuello, tratando de transmitirle fuerzas que él mismo no estaba seguro de tener. El segundo potrillo llegó 20 minutos después. Era una hembra, ligeramente más grande que su hermano, con manchas blancas en la frente que formaban un patrón similar a una estrella. Al igual que el primero, necesitó ayuda para comenzar a respirar, pero pronto sus pulmones se llenaron de aire y sus pequeñas patas comenzaron a moverse buscando instintivamente a su madre. Don Aurelio miraba la escena con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. 2 potrillos. Esperanza había dado a luz a 2 potrillos y ambos estaban vivos. Era más de lo que se había atrevido a esperar, más de lo que cualquiera hubiera creído posible dado el estado en que había encontrado a la yegua. Pero cuando se disponía a agradecer a Dios por el milagro, doña Remedios frunció el ceño y colocó nuevamente sus manos sobre el vientre de Esperanza. «¡Espera!»,
dijo la anciana con voz tensa. «Hay más. Todavía hay más ahí dentro». El establo quedó en silencio absoluto, interrumpido solo por la respiración agitada de Esperanza y el llanto débil de los dos potrillos recién nacidos. Don Aurelio sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Más crías. Después de todo lo que Esperanza había sufrido, después de semanas de desnutrición y abandono, su cuerpo todavía albergaba más vida en su interior. Las siguientes 2 horas fueron las más intensas que don Aurelio había vivido en sus 73 años de existencia. Uno tras otro, los potrillos fueron llegando al mundo, cada uno más pequeño y frágil que el anterior, cada uno requiriendo atención inmediata para sobrevivir sus primeros minutos de vida. El anciano perdió la cuenta del tiempo, perdió la noción de su propio cansancio, concentrado únicamente en ayudar a Esperanza y en recibir a cada nueva criatura que emergía de su vientre. Cuando finalmente el último potrillo nació y doña Remedios confirmó que no había más, don Aurelio se dejó caer contra la pared del establo, completamente exhausto. A su alrededor, sobre la paja manchada y las mantas empapadas, yacían 6 potrillos. 6 pequeñas vidas que habían llegado al mundo contra toda probabilidad, contra toda lógica médica y científica. Era algo que ninguno de los presentes había visto jamás, algo que desafiaba todo lo que sabían sobre la reproducción equina. Esperanza, agotada pero viva, levantó la cabeza para observar a sus crías. Sus ojos, que semanas atrás habían mostrado solo dolor y resignación, ahora brillaban con algo diferente. Era amor, puro e incondicional, el amor de una madre que había luchado contra la muerte para traer vida al mundo. Don Aurelio, todavía temblando por la emoción, se acercó a ella y besó su frente sudorosa. «Lo lograste, mi niña», susurró con voz quebrada por las lágrimas. «Lograste lo imposible». Y mientras la tormenta afuera comenzaba a calmarse y los primeros rayos del amanecer se filtraban por las grietas del establo, don Aurelio supo que estaba presenciando algo que solo podía describirse como un milagro verdadero. La noticia del nacimiento extraordinario se extendió por el pueblo como fuego en pasto seco. Para el mediodía de ese mismo día, una pequeña multitud se había congregado frente a la propiedad de don Aurelio, curiosos por ver con sus propios ojos lo que muchos consideraban imposible. 6 potrillos nacidos de una misma yegua, una yegua que semanas atrás todos habían dado por muerta. Los murmullos de incredulidad se mezclaban con exclamaciones de asombro mientras los vecinos se turnaban para asomarse al establo, manteniendo una distancia respetuosa pero incapaces de contener su curiosidad. Don Aurelio, que apenas había dormido unas pocas horas después del parto, recibía a los visitantes con una mezcla de orgullo y agotamiento. Sus ojos enrojecidos y las ojeras profundas que marcaban su rostro contaban la historia de una noche que jamás olvidaría. Pero a pesar del cansancio, había una luz en su mirada que no había estado ahí durante años, un brillo de propósito y alegría que parecía haberle quitado décadas de encima. Los 6 potrillos, aunque vivos, estaban lejos de estar fuera de peligro. Eran pequeños, mucho más pequeños de lo normal para crías de una yegua de raza grande como Esperanza. Sus patas, delgadas como ramitas, temblaban cada vez que intentaban ponerse de pie, y sus cuerpos requerían calor constante para mantener una temperatura adecuada. Don Aurelio había improvisado una especie de incubadora
con mantas viejas y botellas de agua caliente, creando un nido donde los potrillos pudieran descansar cerca de su madre sin exponerse al frío. El mayor desafío, sin embargo, era la alimentación. Esperanza, debilitada por meses de desnutrición y el esfuerzo del parto múltiple, no producía suficiente leche para alimentar a sus 6 crías. Don Aurelio observaba con angustia cómo los potrillos buscaban desesperadamente los pezones de su madre, empujándose unos a otros en una competencia por la supervivencia. Sabía que si no encontraba una solución pronto, algunos de ellos no sobrevivirían la semana. Fue doña Remedios quien propuso la solución. «Hay que conseguir leche de cabra», dijo la anciana mientras examinaba a los potrillos más débiles. «Es lo más parecido a la leche de yegua que podemos encontrar por aquí. Si la mezclamos con un poco de miel y agua tibia, podemos alimentarlos con biberón hasta que Esperanza se recupere y produzca más leche». Don Aurelio asintió, pero su rostro se ensombreció. No tenía dinero para comprar leche de cabra, y sus reservas de alimentos estaban prácticamente agotadas. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder. Los mismos vecinos que semanas atrás se habían burlado de su decisión de comprar una yegua moribunda, ahora se presentaban en su puerta con ofrendas. Llegaban con jarras de leche, sacos de avena, fardos de heno y todo tipo de provisiones que don Aurelio jamás habría podido costear. Algunos dejaban sus donaciones en silencio y se marchaban antes de que el anciano pudiera agradecerles. Otros se quedaban un rato, ayudando con las tareas del establo o simplemente haciendo compañía al viejo que había desafiado a la muerte con su terquedad y su fe. Entre los visitantes frecuentes estaba un joven llamado Miguel, un muchacho de 19 años que trabajaba en la única veterinaria del pueblo. Miguel había escuchado la historia de Esperanza y los 6 potrillos y sintió una curiosidad profesional que pronto se transformó en genuino interés. Comenzó a visitar el establo todas las tardes después de su trabajo, trayendo consigo medicamentos, vitaminas y conocimientos que resultaron invaluables para don Aurelio. «Los potrillos necesitan nombres», dijo Miguel una tarde mientras ayudaba a alimentar a la cría más pequeña con un biberón improvisado. «No puedes seguir llamándolos 1, 2, 3. Don Aurelio sonrió, observando a las 6 criaturas que dormían acurrucadas junto a su madre. Tenía razón el muchacho. Cada uno de esos potrillos era un individuo, una vida única, que merecía ser reconocida con un nombre propio. Así comenzó el ritual de los nombres. El primero en nacer, el macho de pelaje completamente negro, fue bautizado como Milagro, porque eso era exactamente lo que representaba su existencia. La segunda, la hembra con la estrella blanca en la frente, recibió el nombre de Estrella, en honor a la marca que la distinguía de sus hermanos. El tercero, un macho de carácter inquieto, que constantemente intentaba escapar del nido de mantas, fue llamado Aventurero. La cuarta, una hembra tranquila y observadora, recibió el nombre de Paz. El quinto, otro macho que parecía tener una fortaleza sorprendente a pesar de su tamaño diminuto, fue nombrado Valiente. Y la última en nacer, la más pequeña y frágil de todos, una hembra que había necesitado reanimación para sobrevivir sus primeros minutos de vida, recibió el nombre de Fe. Don Aurelio pasaba horas observando a los potrillos, maravillándose de sus personalidades únicas que comenzaban a emerger incluso en esos primeros días de vida. Milagro era el líder natural,
siempre el primero en levantarse y el último en dormirse. Estrella era cariñosa y buscaba constantemente el contacto físico con su madre y con el anciano. Aventurero causaba problemas constantemente, metiéndose en rincones del establo donde no debía estar. Paz observaba todo con ojos sabios que parecían pertenecer a un alma vieja. Valiente desafiaba su pequeño tamaño con una determinación que conmovía a todos. Y Fe, la más vulnerable de todos, luchaba cada día por sobrevivir con una tenacidad que inspiraba a quienes la cuidaban. Esperanza, por su parte, se recuperaba lentamente, pero de manera constante. La yegua había demostrado tener una voluntad de hierro, negándose a rendirse incluso cuando su cuerpo pedía descanso. Cuidaba de sus crías con una dedicación feroz, gruñendo suavemente cuando alguien se acercaba demasiado rápido y limpiando obsesivamente el pelaje de cada potrillo con su lengua áspera. En sus ojos, don Aurelio veía el mismo amor incondicional que él mismo sentía hacia aquellas 7 vidas que ahora dependían completamente de él. Las primeras 2 semanas después del nacimiento fueron una montaña rusa de emociones para don Aurelio. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas preocupaciones, pero también pequeñas victorias que llenaban su corazón de una alegría que había olvidado que podía sentir. Los potrillos crecían lentamente, ganando gramos de peso que el anciano celebraba como si fueran medallas de oro. Sus patas, antes tan frágiles que parecían poder quebrarse con el viento, comenzaban a fortalecerse, permitiéndoles dar pasos tambaleantes alrededor del establo. Sin embargo, no todo era motivo de celebración. Fe, la más pequeña de las crías, continuaba siendo motivo de preocupación constante. Mientras sus hermanos ganaban fuerza y vitalidad con cada día que pasaba, ella parecía estancarse, como si su pequeño cuerpo no pudiera absorber los nutrientes que tanto necesitaba. Don Aurelio pasaba noches enteras alimentándola con biberón cada 2 horas, negándose a dormir por miedo a que ella dejara de respirar mientras él descansaba. Una madrugada particularmente difícil, cuando Fe había rechazado el biberón por 3ª vez consecutiva y su respiración se había vuelto superficial y trabajosa, don Aurelio sintió que las fuerzas lo abandonaban. Se sentó en el suelo del establo, con la pequeña potrilla en su regazo, y por primera vez, desde que había traído a Esperanza a su hogar, permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Había luchado tanto, había dado todo lo que tenía, pero quizás no era suficiente. Quizás algunas batallas simplemente no estaban destinadas a ser ganadas. Fue en ese momento de desesperación cuando sintió algo cálido rozar su hombro. Al levantar la vista, se encontró con los ojos de Esperanza, quien había logrado ponerse de pie y se había acercado silenciosamente a él. La yegua inclinó su enorme cabeza y la apoyó suavemente contra la de don Aurelio, emitiendo un sonido bajo y reconfortante que pareció decirle que no estaba solo. El anciano cerró los ojos y dejó que la presencia de Esperanza lo envolviera como un abrazo. «No sé si puedo hacer esto», le susurró a la yegua con voz quebrada. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». Esperanza resopló suavemente y movió su cabeza hacia Fe, quien yacía inmóvil en el regazo de don Aurelio. Con una delicadeza sorprendente para un animal de su tamaño, la yegua comenzó a lamer el rostro de su cría más débil, estimulando su piel con movimientos rítmicos y constantes. Era como si Esperanza
supiera exactamente lo que su hija necesitaba, como si su instinto maternal pudiera alcanzar donde la medicina y los cuidados humanos no llegaban. Los minutos pasaron en silencio, con don Aurelio sosteniendo a Fe, mientras Esperanza continuaba su ritual de amor maternal. Y entonces, como respondiendo a las plegarias silenciosas del anciano, la pequeña potrilla abrió los ojos. Su mirada, antes opaca y sin vida, ahora brillaba con un destello de determinación que don Aurelio reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que había visto en los ojos de Esperanza el día que la compró, esa chispa de vida que se negaba a extinguirse. A partir de esa noche, Fe comenzó a mejorar. No fue una recuperación rápida ni dramática, sino un progreso lento y constante que requería paciencia infinita. Pero cada pequeño avance, cada gramo de peso ganado, cada paso tambaleante que lograba dar, era una victoria que don Aurelio celebraba con lágrimas de alegría. La potrilla había heredado la voluntad inquebrantable de su madre, y esa voluntad la mantendría viva cuando todo lo demás parecía estar en su contra. Mientras tanto, los otros 5 potrillos florecían de maneras que superaban todas las expectativas. Milagro había comenzado a trotar por el establo con una gracia natural que insinuaba el magnífico caballo en que se convertiría. Estrella seguía a don Aurelio a todas partes como una sombra fiel, apoyando su cabeza contra sus piernas cada vez que él se detenía. Aventurero había encontrado la manera de escapar del establo en 3 ocasiones, obligando al anciano a reforzar las cercas con alambre y madera adicional. Paz pasaba horas observando el mundo desde la puerta del establo, sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle con una inteligencia casi humana. Y Valiente, fiel a su nombre, se había convertido en el protector de Fe, durmiendo siempre a su lado y apartando a sus hermanos cuando se acercaban demasiado bruscamente. La relación entre don Aurelio y Esperanza también había evolucionado durante esas semanas. Lo que comenzó como un acto de rescate se había transformado en un vínculo profundo e inexplicable. La yegua confiaba completamente en el anciano, permitiéndole acercarse a sus crías sin mostrar ningún signo de desconfianza o agresión. Y don Aurelio, por su parte, había encontrado en Esperanza y sus potrillos una razón para vivir que había perdido con la muerte de su esposa. Ya no se levantaba cada mañana preguntándose para qué seguir adelante. Ahora tenía 7 razones que lo esperaban en el establo, 7 corazones que latían gracias a su dedicación y amor. El pueblo entero había sido testigo de esta transformación. Los vecinos que antes veían a don Aurelio como un viejo solitario y excéntrico, ahora lo miraban con respeto y admiración. La historia de Esperanza y sus 6 potrillos se había convertido en una leyenda local, un cuento que las madres contaban a sus hijos antes de dormir como ejemplo de perseverancia y fe. Y don Aurelio, aunque nunca había buscado reconocimiento ni fama, aceptaba con humildad el cariño de su comunidad, sabiendo que nada de eso habría sido posible sin la generosidad de quienes lo habían ayudado en los momentos más difíciles. Sin embargo, la tranquilidad que había encontrado estaba a punto de ser perturbada, porque mientras don Aurelio y su pequeña familia equina florecían en su humilde propiedad, alguien más había escuchado la historia del nacimiento milagroso, alguien cuyas intenciones estaban muy lejos de ser nobles. La mañana en que todo cambió,
comenzó como cualquier otra. Don Aurelio se levantó antes del amanecer, preparó el biberón para Fe y salió al establo para comenzar su rutina diaria de cuidados. Los potrillos, que ahora tenían casi un mes de vida, lo recibieron con relinchos de entusiasmo, sus pequeños cuerpos empujándose unos a otros para ser los primeros en recibir sus caricias. Esperanza, completamente recuperada y más hermosa que nunca, observaba la escena con ojos tranquilos, su pelaje negro brillando bajo los primeros rayos del sol que se filtraban por las rendijas del techo. Fue mientras alimentaba a Estrella cuando escuchó el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra. Don Aurelio frunció el ceño, pues no esperaba visitas tan temprano. Al asomarse por la puerta del establo, vio una camioneta negra y lujosa estacionándose frente a su casa, un vehículo que claramente no pertenecía a nadie del pueblo. Del asiento del conductor descendió un hombre alto y corpulento, vestido con ropa de trabajo, y del asiento trasero emergió una figura que hizo que el corazón del anciano se detuviera por un instante. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje impecable que contrastaba absurdamente con el entorno rural. Sus zapatos de cuero brillaban como si nunca hubieran tocado tierra, y en su muñeca relucía un reloj que probablemente costaba más que toda la propiedad de don Aurelio. Pero lo que más llamaba la atención era su expresión, una mezcla de arrogancia y cálculo que el anciano había aprendido a reconocer a lo largo de su vida. Era la mirada de un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería, sin importar el costo. «Buenos días», dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos mientras se acercaba al establo. «Usted debe ser don Aurelio Mendoza. Mi nombre es Rodrigo Castañeda y he venido desde la capital porque me han contado una historia fascinante sobre una yegua y sus 6 crías». Don Aurelio sintió que un escalofrío recorría su espalda, pero mantuvo su compostura. «Buenos días», respondió con cautela. «Sí, soy Aurelio. Y sí, la historia es cierta, pero no entiendo qué interés puede tener alguien de la ciudad en mis animales». Rodrigo Castañeda soltó una carcajada que sonó completamente artificial. «Verá, don Aurelio, yo soy coleccionista de caballos raros y extraordinarios. Tengo una hacienda en las afueras de la capital con más de 100 ejemplares de las razas más exclusivas del mundo. Cuando escuché sobre el nacimiento de 6 potrillos de una sola yegua, supe que tenía que verlo con mis propios ojos. Y ahora que estoy aquí, puedo confirmar que la historia es aún más impresionante de lo que imaginaba». El hombre se acercó al establo y observó a Esperanza y sus crías con una mirada que don Aurelio solo podía describir como codiciosa. Sus ojos recorrían cada detalle de los animales como si estuviera calculando su valor monetario, evaluando su potencial como piezas de exhibición. El anciano sintió que la sangre le hervía en las venas, pero se obligó a mantener la calma. «Son hermosos», continuó Rodrigo sin apartar la vista de los potrillos, «verdaderamente extraordinarios, y por eso he venido a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Quiero comprar a la yegua y a sus 6 crías. Le pagaré 500,000 pesos por todos ellos. Es más dinero del que usted verá en toda su vida, don Aurelio. Podría arreglar su casa, comprar tierras nuevas, vivir cómodamente hasta el final de sus días». Don Aurelio sintió que el mundo se detenía a su alrededor. 500,000 pesos era efectivamente una fortuna, una cantidad que jamás había soñado poseer. Con ese dinero podría solucionar todos sus problemas financieros, podría dejar de preocuparse por cómo pagaría las medicinas
y el alimento de los animales. Pero mientras consideraba la oferta, sus ojos se encontraron con los de Esperanza, y en ellos vio algo que lo hizo tomar su decisión sin un segundo de duda. «No están en venta», dijo don Aurelio con voz firme que sorprendió incluso a él mismo. «Esperanza y sus potrillos no son mercancía, son mi familia». Rodrigo Castañeda parpadeó, claramente desconcertado por la respuesta. «Quizás no me escuchó bien, viejo. Estoy ofreciéndole $500,000. Es una cantidad absurda por unos animales que usted compró por $40 en una subasta de ganado. Sea razonable». «Lo escuché perfectamente», respondió don Aurelio dando un paso adelante para posicionarse entre el hombre y el establo. «Y mi respuesta sigue siendo la misma. No están en venta, ni por 500,000, ni por 1,000,000, ni por todo el dinero del mundo. Ahora le pido amablemente que se retire de mi propiedad». La sonrisa desapareció del rostro de Rodrigo Castañeda, reemplazada por una expresión fría y amenazante. «Creo que usted no entiende con quién está tratando, don Aurelio. Yo siempre consigo lo que quiero. Siempre. Y cuando digo siempre, quiero decir exactamente eso. Puede aceptar mi oferta generosa ahora, o puede enfrentar las consecuencias de su terquedad. La elección es suya». Don Aurelio sostuvo la mirada del hombre sin pestañear. Había enfrentado muchas dificultades en su vida. Había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida de su esposa, a años de soledad y desesperanza. No iba a dejarse intimidar por un hombre rico que pensaba que todo en el mundo tenía un precio. «Mi elección está hecha», dijo el anciano con una calma que contradecía el torbellino de emociones en su interior. «Ahora le pido nuevamente que se vaya». Rodrigo Castañeda lo observó durante un largo momento, sus ojos entrecerrados, calculando su próximo movimiento. Finalmente, dio media vuelta y caminó hacia su camioneta, pero antes de subir se detuvo y miró hacia atrás. «Esto no ha terminado, don Aurelio, se lo prometo, y yo siempre cumplo mis promesas». Con esas palabras amenazantes flotando en el aire, la camioneta negra desapareció por el camino de tierra, dejando tras de sí una nube de polvo y un anciano que sabía que la batalla apenas comenzaba. Los días que siguieron a la visita de Rodrigo Castañeda fueron tensos y llenos de incertidumbre. Don Aurelio, aunque mantenía una fachada de calma frente a los vecinos que lo visitaban, pasaba las noches en vela, vigilando el establo con una escopeta vieja que había pertenecido a su padre. No sabía exactamente qué esperar del hombre rico que había amenazado su tranquilidad, pero sus instintos le decían que aquello no había terminado. Hombres como Rodrigo Castañeda no aceptaban un no por respuesta, y el anciano temía las consecuencias de su negativa. La primera señal de que algo andaba mal llegó una semana después. Don Aurelio despertó una mañana para encontrar que alguien había cortado la cerca que rodeaba su propiedad durante la noche. No faltaba nada, ningún animal había escapado. Pero el mensaje era claro. Alguien quería que supiera que podían entrar cuando quisieran, que su pequeño refugio no era tan seguro como él creía. El anciano reparó la cerca con manos temblorosas, pero el miedo ya había echado raíces en su corazón. Pocos días después, recibió una visita del único abogado del pueblo, un hombre nervioso llamado licenciado Gutiérrez, que llegó con un fajo de papeles bajo el brazo. «Don Aurelio», dijo el abogado evitando mirarlo directamente a los ojos, «me han contratado para informarle que existe una demanda en su contra».
El señor Rodrigo Castañeda alega que la yegua que usted posee fue robada de una de sus propiedades hace varios meses y exige su devolución inmediata junto con todas sus crías. Don Aurelio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Eso es mentira», exclamó con voz temblorosa de indignación. «Yo compré a Esperanza en una subasta legal. Tengo los papeles que lo prueban. Esa yegua estaba abandonada y moribunda cuando la encontré. Nadie la reclamó entonces, y nadie tiene derecho a reclamarla ahora». El abogado suspiró y finalmente levantó la vista para encontrar los ojos del anciano. «Lo sé, don Aurelio. Todo el pueblo sabe que usted dice la verdad. Pero el señor Castañeda tiene recursos, tiene abogados poderosos en la capital y tiene conexiones con jueces que pueden hacer que la ley diga lo que él quiera que diga. Le recomiendo que reconsidere su posición antes de que esto llegue demasiado lejos». Don Aurelio tomó los papeles de la demanda y los examinó con manos que no podían dejar de temblar. Las palabras legales nadaban frente a sus ojos, incomprensibles en su complejidad, pero aterradoras en sus implicaciones. Según el documento, tenía 30 días para entregar a Esperanza y sus crías o enfrentar un proceso judicial que podría costarle no solo los animales, sino también su propiedad. Aquella noche, sentado en el establo junto a Esperanza, mientras los 6 potrillos dormían acurrucados en la paja, don Aurelio lloró como no había llorado desde la muerte de su esposa. Se sentía impotente, pequeño e insignificante frente a un enemigo que tenía todo el poder del dinero a su disposición. Había luchado tanto para salvar a estos animales. Había dado todo lo que tenía, y ahora un hombre codicioso amenazaba con arrebatárselos usando la misma ley que debería proteger a los inocentes. Pero mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, sintió algo familiar. Esperanza había levantado la cabeza y lo observaba con esos ojos oscuros que habían visto tanto sufrimiento y tanta bondad. La yegua se acercó lentamente y apoyó su hocico contra el pecho del anciano, como si quisiera absorber su dolor, como si quisiera recordarle que no estaba solo. Don Aurelio la abrazó, hundiendo su rostro en su crin ahora brillante y sedosa, y en ese contacto encontró la fuerza que creía haber perdido. «No voy a rendirme», susurró contra el cuello de Esperanza. «No después de todo lo que hemos pasado juntos. Si ese hombre quiere pelear, le daremos una pelea que nunca olvidará». A la mañana siguiente, don Aurelio visitó a cada uno de sus vecinos, contándoles lo que estaba sucediendo y pidiendo su ayuda. La respuesta fue abrumadora. Hombres y mujeres que él apenas conocía se ofrecieron a testificar a su favor, a contribuir con lo que pudieran para pagar un abogado, a hacer guardia en su propiedad para proteger a los animales. La comunidad que él había creído indiferente se reveló como una red de solidaridad que lo sostuvo cuando más lo necesitaba. Miguel, el joven de la veterinaria que se había convertido en un visitante frecuente, resultó tener un tío que era abogado en la capital. Cuando escuchó la historia de don Aurelio, el abogado aceptó tomar el caso sin cobrar un centavo, indignado por la injusticia que se estaba cometiendo. Con su ayuda, reunieron todos los documentos que probaban la compra legal de Esperanza, testimonios de los vecinos que habían presenciado el estado deplorable en que llegó la yegua, y evidencia de que Rodrigo Castañeda nunca había reportado ningún robo de animales en sus propiedades. La batalla legal que siguió fue intensa y agotadora. Rodrigo Castañeda, como había prometido,
utilizó todos los recursos a su disposición para presionar al anciano. Hubo amenazas veladas, ofertas de soborno a testigos e incluso intentos de intimidación que el pueblo entero rechazó con firmeza. Pero don Aurelio, respaldado por su comunidad y armado con la verdad, se mantuvo firme. Cada vez que sentía que sus fuerzas flaqueaban, miraba a Esperanza y a sus 6 potrillos, y recordaba por qué estaba luchando. El día del juicio llegó finalmente, y con él la oportunidad de poner fin a aquella pesadilla. Don Aurelio, vestido con su mejor camisa y acompañado por docenas de vecinos que habían viajado a la capital para apoyarlo, entró al juzgado con la cabeza en alto. Frente a él, Rodrigo Castañeda lo observaba con una sonrisa confiada, convencido de que su dinero y sus conexiones le garantizarían la victoria. Pero el empresario estaba a punto de descubrir que hay fuerzas en el mundo más poderosas que el dinero. Fuerzas como la verdad, la justicia y el amor de una comunidad unida. La sala del juzgado estaba repleta de personas que habían llegado desde el pequeño pueblo para presenciar el juicio. Campesinos con sombreros de paja, mujeres con rebozos coloridos, jóvenes y ancianos unidos por una causa común ocupaban cada asiento disponible. Don Aurelio, sentado junto a su abogado en la mesa de la defensa, sentía el peso de todas esas miradas en su espalda, pero lejos de abrumarlo, le daban fuerzas. No estaba solo en esta batalla, y esa certeza era más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Rodrigo Castañeda, por su parte, había llegado acompañado de un equipo de 3 abogados vestidos con trajes impecables y expresiones de suficiencia. El empresario lucía completamente relajado, como si el resultado del juicio fuera una conclusión inevitable a su favor. Ocasionalmente miraba hacia don Aurelio con una sonrisa condescendiente, como quien observa a un insecto que está a punto de aplastar bajo su zapato. El juez, un hombre mayor de expresión severa, llamado Magistrado Hernández, llamó al orden y comenzó la audiencia. Los abogados de Castañeda presentaron su caso primero, desplegando documentos que supuestamente probaban la propiedad de Esperanza. Según su versión, la yegua había sido robada de una hacienda propiedad del empresario y vendida ilegalmente en la subasta, donde don Aurelio la había adquirido. Presentaron fotografías, registros de compra falsificados y testimonios de empleados que juraban haber visto a la yegua en las caballerizas de Castañeda. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de don Aurelio se puso de pie con calma y comenzó a desmontar metódicamente cada una de las afirmaciones de la parte acusadora. Primero presentó el certificado de venta original de la subasta, firmado por el subastador y por testigos que confirmaban que nadie había reclamado a la yegua como propiedad robada. Luego llamó al estrado a doña Remedios, quien relató con detalle el estado deplorable en que se encontraba Esperanza cuando don Aurelio la llevó a su propiedad. «Esta yegua estaba al borde de la muerte», declaró la anciana con voz firme que resonó en toda la sala. Tenía heridas infectadas, parásitos, desnutrición severa. Ningún propietario que valorara a sus animales permitiría que llegaran a ese estado. Si el señor Castañeda dice que era suya, entonces debería responder por el maltrato que sufrió bajo su cuidado. Los murmullos de aprobación recorrieron la sala, y el juez tuvo que pedir silencio varias veces. Rodrigo Castañeda había perdido su sonrisa confiada, y sus abogados intercambiaban miradas nerviosas
mientras más testigos subían al estrado para corroborar la historia de don Aurelio. Miguel, el joven veterinario, presentó evidencia médica del estado de Esperanza cuando comenzó a tratarla, incluyendo fotografías que mostraban las cicatrices de maltrato en su cuerpo. Pero el momento decisivo llegó cuando el abogado de don Aurelio presentó una prueba que nadie esperaba. Durante su investigación, había descubierto que Rodrigo Castañeda tenía un historial de demandas similares en otras regiones del país. En al menos 3 ocasiones anteriores, había intentado reclamar caballos valiosos, alegando que habían sido robados de sus propiedades, utilizando documentos falsificados y testigos comprados. 2 de esos casos habían sido desestimados por falta de pruebas, y en el tercero, Castañeda había llegado a un acuerdo extrajudicial antes de que la verdad saliera a la luz. El rostro de Rodrigo Castañeda se transformó cuando escuchó esta revelación. La arrogancia que había mostrado durante todo el proceso se desmoronó, reemplazada por una expresión de furia mal contenida. Intentó interrumpir, protestando que aquella información era irrelevante, pero el juez lo silenció con una mirada severa. El magistrado Hernández tomó varios minutos para revisar todos los documentos presentados antes de emitir su veredicto. El silencio en la sala era absoluto, tan denso que don Aurelio podía escuchar los latidos de su propio corazón. Finalmente, el juez se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Después de examinar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, este tribunal encuentra que la demanda del señor Rodrigo Castañeda carece de fundamento legal. Los documentos presentados por la defensa demuestran claramente que don Aurelio Mendoza adquirió a la yegua conocida como Esperanza de manera legal y legítima. Además, el historial del demandante en casos similares genera serias dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones. El juez hizo una pausa y miró directamente a Castañeda con una expresión de profundo disgusto. Por lo tanto, este tribunal desestima la demanda en su totalidad. La yegua Esperanza y sus 6 crías permanecerán bajo la custodia legal de don Aurelio Mendoza. Además, ordeno una investigación sobre las prácticas del señor Castañeda en relación con sus demandas anteriores. Y le advierto que cualquier intento de represalia contra el señor Mendoza o su propiedad será castigado con todo el peso de la ley. La sala estalló en aplausos y gritos de júbilo. Los vecinos de don Aurelio se abrazaban unos a otros, algunos llorando de alegría, otros levantando los puños en señal de victoria. El anciano, abrumado por la emoción, permaneció sentado durante varios segundos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Había ganado, contra todo pronóstico, contra todo el poder y el dinero de su enemigo, había ganado. Rodrigo Castañeda abandonó la sala sin mirar a nadie, su rostro convertido en una máscara de humillación y rabia. Sus abogados lo seguían con expresiones derrotadas, conscientes de que aquel caso había terminado con sus reputaciones seriamente dañadas. Mientras lo veía marcharse, don Aurelio no sintió satisfacción ni deseo de venganza. Solo sentía un alivio inmenso y una gratitud profunda hacia todas las personas que lo habían apoyado en su momento más difícil. Afuera del juzgado, rodeado por sus vecinos que lo felicitaban y lo abrazaban, don Aurelio levantó la vista hacia el cielo azul y murmuró una oración silenciosa de agradecimiento. Pensó en Esperanza esperándolo en el establo,
en sus 6 potrillos, que nunca sabrían lo cerca que habían estado de perder su hogar, y sintió que su corazón se llenaba de una paz que no había conocido en años. La batalla había terminado, y finalmente podía volver a casa. Los años que siguieron al juicio fueron los más felices en la vida de don Aurelio Mendoza. El anciano, que una vez había sido conocido como un viejo solitario y excéntrico, se convirtió en una figura querida y respetada en toda la región. Su pequeña propiedad, que antes apenas podía sostener a unas cuantas gallinas flacas, se transformó gradualmente en un refugio para animales abandonados y maltratados. La historia de Esperanza y sus 6 potrillos había tocado tantos corazones que las donaciones comenzaron a llegar de lugares inesperados, permitiendo a don Aurelio expandir su labor de rescate. Esperanza, la yegua que había llegado moribunda y sin esperanza, se convirtió en la matriarca indiscutible del refugio. Su pelaje negro brillaba ahora con la intensidad del azabache pulido y su porte majestuoso atraía la admiración de todos los que la veían. Pero más allá de su belleza física, era su espíritu lo que verdaderamente cautivaba. Había en ella una nobleza, una dignidad que parecía comunicar a todos los animales rescatados que llegaban al refugio, como si les dijera con su sola presencia que la vida podía mejorar, que el sufrimiento no era eterno. Los 6 potrillos crecieron hasta convertirse en caballos magníficos, cada uno con su personalidad única, pero todos compartiendo la fortaleza y el espíritu indomable de su madre. Milagro, el primogénito, se convirtió en un semental imponente cuya descendencia eventualmente poblaría ranchos en varios estados del país. Estrella permaneció siempre cerca de don Aurelio, negándose a separarse del hombre que la había visto nacer. Aventurero hizo honor a su nombre y fue adoptado por un grupo de rescatistas que lo entrenaron para misiones de búsqueda en zonas montañosas. Paz se convirtió en un caballo de terapia, ayudando a niños con discapacidades a encontrar confianza y alegría. Valiente fue donado a un programa de equitación para veteranos de guerra, donde su temperamento gentil pero decidido ayudó a muchos hombres y mujeres a superar sus traumas. Y Fe, la más pequeña y frágil de todos, aquella potrilla que había luchado por cada respiración durante sus primeras semanas de vida, se convirtió en el símbolo viviente del refugio. Su historia de supervivencia contra todas las probabilidades inspiraba a quienes la conocían, recordándoles que la vida siempre encuentra un camino cuando hay amor y determinación suficientes para sostenerla. Don Aurelio, ahora con 82 años, caminaba cada mañana por los terrenos del refugio que llevaba el nombre de su difunta esposa Carmela. Sus pasos eran más lentos que antes, su espalda más encorvada, pero sus ojos brillaban con la misma luz que había aparecido en ellos el día que decidió comprar una yegua moribunda por $40. A su lado, como siempre, caminaba Esperanza, su fiel compañera de tantas batallas ganadas y perdidas. Una tarde de primavera, mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, don Aurelio se sentó en su banco favorito junto al establo principal. Esperanza pastaba tranquilamente a pocos metros, sus movimientos pausados por la edad, pero todavía llenos de gracia. Los nietos de sus vecinos corrían por el refugio, riendo mientras perseguían a los potrillos más jóvenes que ahora poblaban la propiedad. El sonido de sus risas se mezclaba con los relinchos alegres y el canto de los pájaros, creando una sinfonía de vida que llenaba el corazón del anciano de una paz indescriptible. Miguel,
El joven veterinario que se había convertido en el director del refugio se acercó y se sentó junto a don Aurelio. Habían pasado años desde aquella primera visita al establo, y el muchacho se había convertido en un hombre con familia propia, pero su devoción por los animales y su cariño por el anciano permanecían intactos. Don Aurelio, dijo Miguel con voz suave, hay un periodista de la capital que quiere escribir un libro sobre usted y sobre Esperanza. Dice que su historia merece ser contada para que el mundo la conozca. El anciano sonrió y negó suavemente con la cabeza. Historia no es importante, hijo. Lo importante es lo que aprendimos de ella, que todo ser vivo merece una oportunidad, que el amor puede obrar milagros cuando la ciencia dice que no hay esperanza, que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en las vidas que tocamos y las almas que salvamos. Esperanza, como si hubiera escuchado las palabras de su dueño, levantó la cabeza y caminó lentamente hacia ellos. Se detuvo frente a don Aurelio y apoyó su enorme cabeza en su hombro. Ese gesto de confianza y amor que había repetido miles de veces a lo largo de los años. El anciano cerró los ojos y acarició su crin plateada por las canas, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido constante de su corazón. «Gracias, mi niña», susurró don Aurelio con voz quebrada por la emoción. «Gracias por enseñarme que nunca es tarde para encontrar un propósito, que nunca somos demasiado viejos para hacer una diferencia. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti». El sol se ocultó tras las montañas, tiñendo el cielo de púrpura y oro. Don Aurelio permaneció sentado junto a Esperanza, rodeado por el refugio que había construido con sus propias manos, por los animales que había salvado, por la comunidad que lo había apoyado. En ese momento de perfecta paz, supo que su vida había tenido sentido, que los $40 que había gastado en una yegua moribunda habían sido la mejor inversión que jamás había hecho, porque a veces los milagros no llegan del cielo. A veces llegan en forma de una yegua gigante y embarazada que nadie más quería, esperando que alguien tenga la fe suficiente para ver más allá de las apariencias y descubrir el tesoro que se esconde dentro. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia del 1 al 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like si esta historia tocó tu corazón.